una instalación, una empresa, respecto a estas emisiones y transferencia de contaminantes. Es el gran valor agregado que tiene la implementación de este instrumento, de este registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Siguiente. Siguiente, por favor, Ana. Entonces, para entender un poco de dónde surgen los REDSes a nivel mundial, en realidad los primeros ejercicios de REDSe o de registro de emisiones empezaron a raíz de un caso fortuito, de un accidente, como fue el que se ocasionó en Bhopal en 1984, y a partir de eso algunos países decidieron que era necesario establecer unos registros para dar información al público en general. Particularmente países como Estados Unidos, Canadá, Australia empezaron con un ejercicio de generar unos registros, como les mencionaba, para información al público en general. Y después se empezaron a generar diferentes iniciativas, como estas que ven en la pantalla, el caso de la Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro en 1992, y especialmente el Principio 10, donde era prioritario, era necesario generar una información donde se necesitaba que el público estuviera informado respecto a los temas ambientales. Y después de esto, siguieron o continuaron algunos instrumentos, unas decisiones, unas iniciativas a nivel internacional, especialmente desarrollados en la OCDE. Y nosotros, cuando empezamos el trabajo, Colombia, cuando empezó el trabajo de acceso, el proceso de acceso del país ante esa organización, uno de los requerimientos o uno de los instrumentos que estaban establecidos en el comité era precisamente implementar o desarrollar un registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Entonces, ese es el panorama un poco general a nivel internacional y esas son las razones por las que Colombia empezó a iniciar este proceso de implementación del REDSe en Colombia. Siguiente. Siguiente, Ana. Ahora bien, ¿por qué es importante este REDSe a nivel internacional? Recientemente, en el 2018, se hace una revisión de la recomendación de los REDSes en el marco de la OCDE. Y muy interesantemente, lo que busca esa modificación es mirar cómo estos instrumentos, este instrumento de registros puede apoyar, por un lado, hacer validación de la información, del cumplimiento de los objetivos y también ser precisamente unos objetivos propios como tal. Me explico, por ejemplo, una meta, la meta 16, la meta 12.8 habla sobre que se debe asegurar que las personas tengan información y conocimiento pertinente sobre el desarrollo sostenible. Claramente, el registro, este REDSe, va a apoyar al cumplimiento de esa meta. Pero además de eso va a permitir generar la validación o ser un soporte para la validación y el cumplimiento de las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente las que están asociadas a la meta 6.3, relacionadas con reducir el número de muertes y enfermedades a productos químicos, también la 9.4, todas las asociadas a productos y consumo responsables. Y como les mencionaba, la meta 16 sobre uno en particular, sobre informar al público respecto a la información del desarrollo, información de conocimiento relacionada con los desarrollos sostenibles. Entonces, los REDSes en realidad se van a constituir en una muy buena herramienta para validar y tener información de cómo estamos y cómo vamos a dar cumplimiento a esos propósitos establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Siguiente, por favor. Aquí hay un resumen, no quiero entrar en detalles, pero aquí hay un resumen de lo que se está pensando que los REDSes pueden apoyar a los objetivos o a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Está, por ejemplo, la 3.9, 6.13, que ya la mencioné. Algo muy particular, una meta muy importante, que es la 12.4 para la gestión de sustancias químicas, que es efectivamente lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida. Y las últimas dos metas asociadas a dar información al público, la 12.8,
que habla sobre asegurar que las personas de todo el mundo tengan información y conocimiento pertinentes, y para, digamos, relacionados con el desarrollo sostenible, y la 16.10 asociada a garantizar acceso al público e información, especialmente para la toma de decisiones. Entonces, en ese marco es que está enfocado estos registros de emisiones y transferencia de contaminantes. Siguiente, por favor. Siguiente, Ana, por favor. A nivel nacional, entonces, ¿cómo hemos venido desarrollando este proceso? Nosotros comenzamos este proceso, o por lo menos empezamos a tener en miras la implementación de un RETSE a partir del Plan de Acción Nacional de Gestión de Sustancias Químicas en Colombia, que se formuló en el 2013 y tenía un tiempo de vida, digamos, del 2013 hasta el 2020, enfocado con la estrategia, pues de hecho está enfocado con la estrategia del SAICO, que es una iniciativa internacional para la gestión de sustancias químicas. Y en una de esas actividades estaba formulado el diseño e implementación del RETSE en el país. Luego de ello, en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 y 2018, en el anterior Plan Nacional de Desarrollo, se estableció como prioritario, como actividad, la de establecer el RETSE en el país, implementarlo gradualmente, en función precisamente de esas obligaciones que habíamos adquirido, de esos compromisos que habíamos adquirido frente a la organización, frente a la OCDE. Luego de ello, en el marco del cumplimiento de esas obligaciones de la OCDE, de todos los compromisos en materia del Comité de Sustancias Químicas de la OCDE, nosotros, una vez revisado todos esos instrumentos, generamos una política COMPES, que es el número 3868 del 2016, que lo que pretende es tener todo, digamos que todas las actividades o las acciones articuladas de todo el gobierno, de diferentes entidades para la gestión de sustancias químicas en el país. Y donde se visualiza el RETSE como un elemento transversal para hacer seguimiento a esos dos programas que se crean muy particularmente en el COMPES, que es el Programa de Gestión de Sustancias Químicas de Uso Industrial y el Programa de Accidente Mayor. Entonces, ese RETSE va a ser y se va a convertir en ese elemento transversal que va a permitir generar, digamos, la validación del cumplimiento o de los efectos que podamos tener a partir de la implementación de esos programas que estamos planteando en el COMPES 3868. Básicamente va a ser una herramienta para decirnos si funcionó, si ha funcionado esos programas o no han funcionado esos programas a nivel nacional. Siguiente, por favor. Sí, por favor. Recientemente hay dos, digamos, aspectos regulatorios que hay que tener en cuenta. Uno es la Ley 1950 del 2019, que básicamente aprueba el acuerdo, los términos de adhesión de Colombia ante la OCDE. Lo que hace la ley es acoger la posición revisada, el documento de posición revisada que presentó Colombia ante la OCDE. Ese documento es un documento donde revisábamos cada uno de los instrumentos establecidos en la OCDE, ya sea una decisión, ya sea una recomendación, revisábamos el alcance que teníamos en Colombia, si no estábamos cumpliendo en su momento, generábamos un plan de trabajo y decíamos, acogemos la decisión, acogemos la recomendación y vamos, y como no lo tenemos todavía implementado en el país, vamos a generar este plan de trabajo. La ley 1950 acoge ese documento, es decir, ese plan de trabajo está acogido por esa ley y en este momento nosotros ya tenemos la obligación, ya no solamente ante la OCDE, sino ante el gobierno nacional, ante el país, claramente porque la ley es un referente legislativo a nivel colombiano. Entonces, en este momento ya tenemos la ley, ya se dio el aval por la Corte Constitucional en el 2019. De hecho, la ley 1958, que era una relacionada con los trámites asociados a la OCDE, también se le dio el aval y ya estamos listos para depositar el instrumento ante la organización y estamos a puertas realmente de ser un país OCDE. Y cuando hablo de puertas, estoy hablando de tal vez un mes y medio, ya seremos reconocidos como un país OCDE a nivel internacional. Entonces, como estamos acogiendo esa ley, como la ley ya nos obliga a acoger esas recomendaciones relacionadas con todos los instrumentos, y para el caso particular del RETSE, pues ya es una obligación que tenemos nosotros como gobierno nacional. Y algo también muy interesante, el año pasado, en diciembre del 2019, la anterior, por favor,
Se acogió, se aprobó por el país. Diego, te hago un paréntesis ahí, es que quiero pues que sepas que se acaba de conectar e ingresar el profesor Néstor Rojas, entonces le damos la bienvenida a Néstor. Gracias. Ok, bienvenido, Néstor. Entonces, algo, como les comentaba, algo muy interesante, digamos desde mi punto de vista, es que Colombia se adhirió al acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional sobre el acceso a la información y la participación pública. Lo interesante de esto es que no es un acuerdo como el caso de la OCDE de países desarrollados, donde a veces cuando nosotros decimos es que eso solamente es una iniciativa de grandes países, grandes que tienen gran poder adquisitivo. Este acuerdo de Escazú es un acuerdo a nivel Latinoamérica y de Centroamérica, donde efectivamente lo que se busca es generar información y la participación pública en temas ambientales. Y en parte de sus actividades o en parte de los statements de ese acuerdo está el hecho de implementar un REDSE en el país para el caso colombiano, pero realmente unos REDSES a nivel de América Latina y el Caribe. Es decir, todo el mundo, toda América Latina, toda la región está en búsqueda de implementar unos registros de emisiones, de transferencia de contaminantes, de acuerdo claramente a sus particularidades, en busca de lograr la participación pública y generar la mejor información disponible para la sociedad de cada uno de los países que han escrito o que han acordado este Siguiente, Ana. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué queremos lograr con el REDSE? Básicamente, 3 puntos importantes. Uno es poner a disposición al público la información. Para nosotros, digamos que desde el grupo y desde lo que se ha discutido con todas las entidades del gobierno, cuando hay una población realmente informada se pueden tomar las mejores decisiones. Esas decisiones, a veces, las empresas tienen algo de temor de informar lo que está pasando en sus instalaciones y creen que la sociedad va a perjudicarlos una vez se publica la información porque no va a entender la información o porque se van a tomar medidas extremistas con esa información. Yo personalmente creo, y un poco por lo que se ha hablado internacionalmente y con las experiencias que hemos tenido la oportunidad de hablar con otros países, considero que cuando la población realmente está informada, cuando realmente tiene muy buena información, es donde empieza a tomar buenas decisiones, es donde empieza a generar ese dinamismo de tomar decisiones con una buena información. Caso contrario es cuando se toman las decisiones realmente por fuentes informales o porque se hacen comunicaciones un poco extremistas sin realmente un conocimiento previo de lo que está pasando. Entonces, yo pienso que esto va a ser realmente muy provechoso tanto para las industrias como para la sociedad civil como para las entidades del gobierno respecto a la toma de decisiones de lo que está pasando en temas ambientales. Claramente, el otro objetivo, la otra meta es promover la reducción de riesgos, obviamente derivados de esas emisiones y transferencias peligrosas, pero sobre todo porque también de acuerdo a las experiencias internacionales, las empresas empiezan a ver qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando en cada una de sus instalaciones y sobre todo, y muy interesante esto, es que empiezan a mirar qué es lo que está pasando en otros sectores asociados o otros sectores similares a los propios. Entonces empiezan a compararse y muy seguramente empiezan a mejorar sus procesos para reducir los riesgos y también, efectivamente, como es la otra meta siguiente, para prevenir y reducir la contaminación. Estos redes, esta información una vez sea pública, se conozca para todos, pues va a ser también una fuente muy importante para las empresas para poder visualizarse, compararse y seguramente mejorar sus procesos a nivel interno. Y claramente para el gobierno va a ser muy interesante porque vamos a tener información de todos los sectores, de lo que está pasando en nuestro ambiente y poder tomar después las mejores decisiones reglamentarias. Siguiente.
¿Cómo hemos venido trabajando en todo este proceso? Nosotros desde que iniciamos este ejercicio creamos dos espacios de discusión. Uno es un grupo técnico de trabajo que básicamente participan las entidades del gobierno, principalmente el Ministerio de Ambiente, IDEAM, ANLA y algunas autoridades ambientales. Y esa instancia donde revisamos cómo debe ser esos modelos conceptual, cómo debe ser la implementación del REDSE, cuál es el alcance del REDSE, cómo vamos a elaborar la prueba piloto, cómo vamos a desarrollar el instrumento informático. Entonces es un grupo de trabajo, es un grupo realmente que está encaminado a generar todo el instrumento, la instrumentación y posteriormente toda la reglamentación de este registro. Y como apoyo a ese grupo tenemos un comité consultivo nacional, que también lo creamos desde el inicio de este proceso, que es un órgano consultivo pues, del grupo técnico de trabajo en el proceso de diseño, desarrollo e implementación. Desde un inicio nosotros veíamos muy importante que esto no solamente era una decisión y digamos que una discusión de entidades del gobierno, sino que tenía que haber una participación del sector privado, pero también de la academia. Entonces, en ese ejercicio, cuando creamos ese comité, actualmente hay diferentes agremiaciones que están participando en este proceso, por ejemplo, la ANDI, Agroplásticos, la misma Responsabilidad Integral, ACP, ACAIRE, ANDESCO, son gremios que vienen participando activamente, nos hacen sus sugerencias, nos hacen sus observaciones, conocen el proceso de cómo se está haciendo tanto la herramienta como el modelo conceptual, como posteriormente, ya les contaré más adelante, la reglamentación de este proceso. Y entre el sector privado y la academia, pues recibimos esas observaciones y ajustamos lo que haya que ajustar en todos los aspectos del diseño e implementación del REDSE. Entonces, no ha sido algo que solamente trabajamos desde el gobierno, sino que tenemos realmente una participación muy activa del sector privado y de la academia en este proceso. Siguiente, por favor. Nosotros entonces, en función de eso, hemos trabajado desde el 2007 que hicimos el primer modelo conceptual y ahora la actualización en el 2020. Tenemos un documento que relaciona realmente qué es lo que hemos desarrollado digamos, en los aspectos relevantes de la implementación de este registro. Tenemos un documento, como ven, tienen diferentes capítulos, 16 capítulos, donde ya hemos definido la descripción de lo que es el REDSE, nuestros principios, la relevancia de los datos de REDSE con los ODS, usos y beneficios del REDSE para el país y así sucesivamente, métodos de determinación, umbrales, sectores que reportan al REDSE. Este documento va a ser la fuente, digamos que primordial, para todas las empresas para entender realmente en detalle qué significa el REDSE, cuáles son sus beneficios, cómo se va a implementar, cuál va a ser el alcance de este REDSE, el ámbito de aplicación del REDSE. Este documento ya lo tenemos, digamos, listo, es la versión 2020. Claramente estos modelos conceptuales se siguen ajustando. Nosotros este año, y también se los comentaré más adelante, tenemos previsto hacer una prueba piloto a nivel nacional y claramente de las comentarios, observaciones que nos hagan, pues estamos atentos y a modificar ese modelo conceptual, ese documento de modelo conceptual que tenemos actualmente. La idea y el objetivo de nosotros es que tanto la herramienta como ese modelo conceptual, como el alcance y el ámbito de aplicación del REDSE sea lo más pertinente para todos nosotros, tanto para el sector industrial como para el sector gobierno, como para la sociedad en general. Siguiente. Esta es la versión que seguramente algunos de ustedes conocen. Nosotros hemos enviado y todas las personas que nos los han solicitado, hemos enviado la versión 2017, que fue el modelo conceptual que teníamos a la fecha, o sea, con el que iniciamos realmente todo el proceso de instrumentación, de generar el sistema informativo del REDSE como tal. Pero en el 2020, pues hemos ajustado la herramienta, por un lado, en función de la actualización de la recomendación de la OCDE, y sobre todo por ese enfoque tan interesante que tiene esa recomendación que está asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
pero también hemos hecho unos desarrollos en función de las sustancias. Permanentemente estamos revisando las sustancias que van a ser sujetas al ámbito de aplicación del RETSE, las estamos revisando, las estamos evaluando, las estamos discutiendo con el sector privado, y ese ejercicio, pues ya tenemos una versión, como les comentaba, del 2020, pero es posible que se siga esa discusión manteniendo durante todo este año, antes de la expedición de la reglamentación que acoge este RETSE. Pero además de eso, también hemos estado trabajando en todo el tema de la plataforma informática, de las pruebas piloto, una prueba de pilotos que ya hicimos el año pasado, a finales del año pasado en Bogotá, y con esos aportes que nos dieron las industrias que participaron, pues hemos estado ajustando ese documento, y el resultado de eso es el modelo conceptual 2020 que ya tenemos listo. Siguiente, por favor. Gracias. El plan de acción que nosotros nos trazamos, este plan de acción que nos trazamos en función de los compromisos OCDE, está muy asociado a los compromisos OCDE y por lo tanto está muy asociado al COMPES 3868. Nosotros iniciamos este proceso desde el 2016, venimos trabajando, en donde empezamos a diseñar ese modelo conceptual, a entender qué era el RETSE, a entender qué era esa recomendación que nos estaba haciendo, o la recomendación de la OCDE, entender cómo se podía implementar en el país, qué herramientas ya teníamos en el país, para no tener que crear una nueva, sino entender el modelo del sistema de los sistemas de información que teníamos en el país, adaptarlo, empezar a entenderlos y generar entonces todo el proceso de desarrollo de la plataforma RETSE. Después de eso, pues durante todos estos años hemos estado adelantando el desarrollo informático, hemos trabajado muy de la mano con el IDEAM. El IDEAM ha hecho un trabajo muy interesante en generar una herramienta casi en tiempo récord, creo yo, de una herramienta adaptada a las necesidades del país, con todas las observaciones que nos han llegado y todos los comentarios que nos han llegado. Hemos tenido en este momento, o tenemos ya en este momento, una herramienta bien interesante de RETSE. Ya es funcional, como les digo, ya las probamos el año pasado y vamos a seguir probándola este año para hacer los ajustes necesarios. Y durante este año, pues vamos a continuar con esa prueba piloto a nivel nacional, y algo muy importante para este año es empezar a hacer el proceso reglamentario del RETSE. En los años previos nosotros no habíamos iniciado ese proceso de reglamentación, no teníamos todavía la herramienta, el conocimiento suficiente. Ahora ya tenemos esa herramienta, ya hemos hecho una prueba piloto y ya podemos empezar a trabajar en ese proceso de reglamentación del RETSE, que seguramente vamos a poner en consulta pública a mediados de este año para conocimiento de todos ustedes. Y se espera tener la reglamentación final a finales de este año, como ha sido el compromiso que nosotros tenemos ante la OCDE. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios, los usos y beneficios del RETSE? Que nosotros desde el gobierno vemos que la industria pues, va a ser beneficiada. Por un lado, conocerse mejor y la posibilidad de compararse con los otros. Este para nosotros no es un dato menor. Vuelvo, digo, con las experiencias internacionales hemos visto que las empresas esperan los resultados que se obtienen de los RETSE de esos países, empiezan a compararse, empiezan a mirar si están mejor o peor que empresas similares, se comparan inclusive con otros sectores, con un mismo sector y con otros sectores, y empiezan a tomar decisiones respecto a lo que está pasando internamente. Entonces, claramente va a ser una información muy interesante, muy valiosa para cada empresa, y en la medida que puedan utilizarla, pues seguramente van a mejorar sus procesos a nivel interno. También, por lo tanto, como les decía, pues identificar impactos y posibilidades de mejora, y también revisar tendencias y evolución de las emisiones. Este registro les va a permitir conocer en todo momento y va a tener unas muy buenas salidas de información, tanto internas para el establecimiento como claramente para el público en general, de las tendencias y lo que está pasando en cuanto a sus emisiones y transferencias, y también podrá servir como una fuente importante para cada industria, para cada empresa, para mirar qué está pasando en su proceso, mirar si se pueden buscar alternativas de mejora en el proceso, buscar mejores prácticas ambientales,
y seguramente implementarlas y ser cada vez mucho más eficientes a través del tiempo. Siguiente, por favor. Respecto al alcance del sistema del REDSE, el modelo que nosotros nos hemos planteado, siguiente por favor, nosotros nos hemos planteado que este REDSE va a ir para todos los sectores. Los que en este momento diligencian el rubro manufacturero va a ser algo muy similar para, digamos que, para los que están diligenciando el rubro manufacturero. Lo único es que ahora vamos a ampliarlo para el sector hidrocarburo, para el sector hidrocarburos, para el sector de minería y para el sector servicios. O sea, van a estar absolutamente todos los sectores. Las condiciones para estar en el REDSE van a hacer que ese establecimiento ya tenga, ya sea que tenga una licencia, ya sea que tenga un permiso, ya sea que tenga un plan de manejo o un registro ambiental. En ese caso, y si emite o transfiere una sustancia o residuo sujeto al reporte, en ese caso estará obligado a registrarse en el REDSE. Para esa primera fase que estamos contemplando, además de todos los establecimientos de todos los sectores, solamente estamos contemplando las fuentes puntuales de contaminación. Cuando uno mira la experiencia de otros REDSEs internacionales, ya contemplan las fuentes puntuales de contaminación, pero también las fuentes difusas de contaminación. En este caso, y para la primera fase que nosotros tenemos pensado, solamente va dirigido a esas fuentes puntuales de contaminación. Y va a estar asociado a todo lo que se haga o todo lo que se emita al agua, al aire o al suelo, incluyendo las aguas de reuso para uso agrícola. Lo que no estamos contemplando en esta primera fase es aquellos vertimientos que van al suelo, porque en este momento todavía no tenemos una reglamentación específica para esos vertimientos al suelo. Entonces, en resumen, todos los sectores van a estar incluidos, absolutamente todos, ya no solamente el manufacturero, como lo tenemos, como les comentaba, minero, servicios, hidrocarburos. Y si esos establecimientos tienen una licencia, un permiso, un plan de manejo y emiten y transfieren las sustancias que son sujetas al reporte, estarán obligados a registrarse en el REDSE. Claramente habrá que establecer unas excepciones en las reglamentaciones. En la reglamentación que acoge este REDSE vamos a mirar algunas excepciones del caso, seguramente van a haber algunas condiciones particulares, pero eso ya estará sujeto del proceso, estará sujeto dentro del proceso de reglamentación del REDSE que trabajaremos este año. Siguiente, por favor. Entonces, en el modelo conceptual, el esquema de decisión para saber si una fuente fija estará obligada o no estará obligado a registrarse, es el siguiente, el que ven en la figura. Básicamente, si requiere una autorización ambiental, requerirá, si requiere una autorización ambiental, si genera emisiones o transferencias procedentes de fuentes fijas de contaminación y cumple los umbrales de sustancias del REDSE o RESPEL, en ese caso, estará obligado a reportar en el REDSE. O sea, tiene que cumplir esas tres condiciones para reportar en el REDSE. Si en algún caso no cumple esas condiciones, no estaría obligado a registrarse en el REDSE. Entonces, son todos los sectores absolutamente, pero si cumplen esas condiciones, esas tres condiciones, estarán obligados a reportar en el REDSE, y si no, no estaría. Siguiente, por favor. Siguiente, Ana. Esta es la lista inicial de RESPEL y sustancias sujetas. Este es el consolidado más que la lista de las sustancias que son sujetas al reporte. Ha sido un trabajo bien interesante empezar a revisar cuáles son esas sustancias y cuáles son los RESPELs, son los que están en la normatividad del 1076, pero revisar cada una de las sustancias ha sido un trabajo muy interesante para todos nosotros, para revisar cuáles efectivamente deberían o no estar incluidas en el REDSE. Básicamente lo que nosotros estamos incluyendo, o las sustancias que estamos incluyendo, son las que están asociadas a la resolución 1207 del 2014 sobre aguas residuales tratadas, la
631 sobre vertimientos, la 883 del 2018, la 909 del 2008 sobre emisiones, la de convenio de Estocolmo, el convenio de Minamata, el convenio de Rotterdam, el protocolo de Kioto y el protocolo de Montreal. Hemos discriminado todas esas sustancias, hemos analizado cada una de esas sustancias, cada una de esas reglamentaciones y convenios internacionales, y hemos obtenido una lista que es la que, digamos, que estamos presentando actualmente en nuestro modelo conceptual. Eso no quiere decir que en el transcurso de este año, mientras seguimos haciendo las pruebas piloto, mientras seguimos ajustando el modelo conceptual, podamos hacer alguna otra variación de esta lista de sustancias que tenemos actualmente. En este momento tenemos una lista de 147 sustancias en este momento. Siguiente, por favor. También importante entender que no quiere decir que un establecimiento tenga que reportar las 147 sustancias. Lo que va a reportar un establecimiento en algún momento particular es efectivamente las sustancias en las condiciones que las emita que tenga que reportarlas. Me explico, si yo genero un vertimiento y soy de una actividad X que está sujeta a reglamentación por la resolución 631, en ese caso tendré que reportar esas sustancias que me corresponden a mí como actividad que está reportada en esa resolución. Lo mismo pasará para residuos peligrosos. Si yo no genero sino 1 o 2 residuos peligrosos, 2 corrientes de residuos peligrosos, pues reportaré esa generación de residuos peligrosos como una transferencia. Entonces, si bien ese es el panorama completo, las 147 sustancias son el panorama completo de todo lo que va involucrado en el RETSE, lo que tendrá que hacer cada establecimiento es solamente reportar lo que le aplica bajo sus condiciones particulares, que es algo muy similar a lo que se está haciendo en este momento en el RUA. La anterior, Ana, por favor. Respecto a la integración de los sistemas de información. El RETSE para nosotros, si bien va a ser, digamos que se habla de un registro como tal, la base de información, la base de adquirir la información, que va a ser la salida de la información, que es ese RETSE en particular, o sea, para nosotros el RETSE es la salida de la información. La base de donde se adquiere la información va a ser, en esencia, la plataforma RUA que tenemos actualmente y que hemos modificado para adaptarlo a las condiciones del RETSE. Es decir, no es un registro nuevo, por ejemplo, para los que están en el sector manufacturero, no va a ser un registro nuevo, va a ser solamente la adaptación de ese registro único ambiental para el sector manufacturero. Sí va a ser un registro nuevo para los otros sectores que en este momento no están obligados a reportarlo. Vuelvo a digo, el caso de servicios, el caso de hidrocarburos, el caso del sector minero, esos sectores sí van a tener que ingresar a la plataforma y presentar la información. Pero para el sector manufacturero, básicamente no van a haber muchas diferencias, digamos, en lo que están reportando actualmente de lo que van a reportar en ese RETSE. La plataforma que nosotros estamos diseñando para ese RETSE, esa RUA RETSE, es una plataforma mucho más amigable, va a tener mucho más facilidades para el usuario, va a tener mejores salidas de información y claramente va a ser, digamos, que mucho más fácil de diligenciamiento por parte de los sectores que en este momento lo están diligenciando actualmente. Entonces, vuelvo a digo, para el sector manufacturero va a ser realmente una muy buena herramienta y seguramente no van a estar, ya están muy preparados para el diligenciamiento de esa nueva adaptación de la herramienta. Tendremos que trabajar desde el gobierno nacional con los otros sectores para generar esas capacidades para que puedan reportar la información, porque ellos efectivamente no la vienen reportando como si lo hace el sector manufacturero. Y finalmente, de esa base de datos, lo que va a obtener es una salida de información, se va a consolidar la información, vamos a tener unas salidas de información ya sea consolidadas, pero también salidas de información particulares por establecimiento, por instalación, que es una de las condiciones que nos piden el RETSE. En cualquier momento, eso es muy importante que lo tengan presente, en cualquier momento, una persona podrá saber y podrá conocer cuáles son las emisiones y transferencias de una instalación en particular. Si yo quiero saber una instalación X, una sede de la instalación de una empresa X,
él lo podrá verificar y va a poder conocer cuáles son esas emisiones, cuáles son esas sustancias que está emitiendo y cuáles son esos residuos peligrosos que está transfiriendo esa instalación en particular. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Entonces, como les mencionaba, vamos a tener un portal de salida. El REDSE es, en fin, las salidas de información de esa base de datos que va a ser el RUA. Por eso siempre llamamos el ejercicio RUA-REDSE. Y vamos a tener información consolidada para la población sin que la población requiera hacer una solicitud a alguna autoridad ambiental. La va a tener disponible en un portal web que también estamos trabajando en conjunto con el IDAM. El IDAM se encuentra en este momento generando la plataforma de información y de salidas de información. Y vamos a tener salidas de información por diferentes criterios de búsqueda, por periodo de balance, por tipo de emisiones, por tipo de establecimiento, por tipo de actividad. Y el usuario va a poder consultarlo y va a poder descargar digamos que la tabla en Excel, en un formato de Excel, para que pueda consultarlo y pueda trabajar sobre esa información. Siguiente. Y va también a existir pues, consultas avanzadas para el usuario para tener una información mucho más detallada sobre la información que se quiere. Puede llegar, como les mencionaba, inclusive al nivel de establecimiento, consultar cuál es la generación o la emisión de algún contaminante particular por un sector particular. Entonces, el sector industrial X, yo puedo revisar cuáles son esas emisiones de ese contaminante en particular o de varios contaminantes en particulares, y el usuario va a poder discriminarlo en su tabla de Excel. Inclusive podrá decir, yo quiero consultar un sector particular, una emisión particular de una región en particular, de un municipio, de un departamento en particular, y va a obtener la información consolidada en una matriz. En las gráficas van a salir unas gráficas y va a tener la información consolidada en una matriz de Excel para que pueda conocer toda la información, en particular la información en detalle. Esto, de hecho, para el sector académico va a ser muy, muy importante, va a ser muy relevante. Van a poder hacer consultas de información, análisis de información, va a apoyar mucho las investigaciones a nivel académico. Entonces creo que para el sector académico también esto va a ser bien, bien, bien interesante. Siguiente, por favor. Siguiente, Ana. Igual, pues vamos a tener un visor geográfico entre las salidas de información. En la imagen ustedes pueden ver, se pueden poder consultar establecimientos por región, por municipio, por actividad económica, por contaminante en particular, y pues se va a visualizar en un visor geográfico que de hecho también estamos trabajando actualmente con el IDEA. Siguiente. Entonces, ¿cómo va a ser un poco la agradabilidad de la publicación de la información? Esto es importante porque cuando nosotros iniciamos el proceso, las industrias y los gremios que hacen parte del comité consultivo nos decían que que podrían estar muy preocupados por la información o cómo se publica la información a los usuarios en general o al público en general, y sobre todo para aquellas sustancias que no tuvieran límites máximos permisibles o que no fueran de análisis y reporte. Entendiendo que es posible que las personas pudieran malinterpretar la información que se consolida en el REDS. A eso, digamos que nosotros desde el gobierno lo que queremos sacar cuando saquemos esta reglamentación es generar un paquete muy interesante de llegar a la ciudadanía, de informar a la ciudadanía. La información que nosotros publiquemos va a tener todas las ayudas, digamos que de memoria, de cómo se debe interpretar la información, un poco para que el usuario entienda qué son esos valores que se están informando, qué es lo que se está reportando, y tome una decisión o realmente sepa muy bien qué es lo que se está hablando con esa información que se está presentando, y no genere, digamos, alarmas o inquietudes por una mala interpretación de los datos. Entonces, lo que tenemos es que para aquellas sustancias que nosotros que tienen límites máximos permisibles o análisis de reporte, esas sustancias
van a ser adquiridas en la base de datos del RUA y van a ser publicadas inmediatamente. Inmediatamente me refiero con los tiempos de transición que va a tener la reglamentación, pero van a ser públicas inmediatamente cuando pasen esas transitoriedades, pero las sustancias que no tienen límites máximos permisibles o que no tienen análisis de reporte, esa información se va a publicar solamente después de 3 años, 3 años después de la transitoriedad que nosotros planteamos para la resolución. Esto para que nos dé tiempo tanto a las empresas como al sector público, como a la academia, como al gobierno, para que podamos dar a conocer la información, para que podamos generar herramientas para interpretar correctamente la información y las personas puedan tomar decisiones con una información realmente, digamos, con un conocimiento de causa realmente veraz. Siguiente, por favor. Entonces, ya vamos a hablar Diego, un poco de lo que estamos trabajando. Sí. Perdón, antes de que empieces la prueba piloto, te hago 3 preguntas a ver qué te parecen, cómo están, Sí. si las podemos resolver en este momento. Sí, una claro. fue la que hizo Zuli de Brenta, ¿a qué se refiere con definir el cumplimiento de umbrales de RESPEL? ¿Umbrales de RESPEL? Sí, ¿De umbrales de RESPEL? red. Yo creo que los umbrales del REDSE, los umbrales Sí. que hablabas de la sustancia. Sí. Yo quiero ahí hacer una aclaración. Lo primero es que el REDSE no va a reglamentar es decir, no reglamenta ninguna norma ya actual o vigente en Colombia, es decir, no va a reglamentar ni el decreto 4741, obviamente cumplido el 1076, ni la normatividad de aire, ni la normatividad de vertimientos, ni nada por el estilo. Lo único que está haciendo es estableciendo unas condiciones para el reporte en el REDSE. Ahora, para el caso de residuos peligrosos, existe un umbral ya establecido para el reporte en el registro de generadores de residuos peligrosos, que es la generación de 10 kilogramos mes, una media móvil de los últimos 6 meses de 10 kilogramos mes de ese establecimiento. Eso quiere decir, y como ejemplo, me parece muy importante la pregunta, un establecimiento que genere residuos, que solamente, digamos, que no genere otro tipo de sustancias obligatorias del REDSE, que van a ser obligatorias del REDSE, que solamente genere residuos peligrosos y que genere en una media móvil inferior a los 10 kilogramos mes, que en este momento está establecido en la reglamentación actual, ese establecimiento no estaría obligado a reportar en el REDSE. Si genera más de 10 kilogramos de residuos peligrosos, tal como en estos momentos se está haciendo en el registro de generadores, tendría que reportar en el REDSE. ¿Qué reportaría? Si no genera otra, si no emite ninguna otra sustancia, reportaría solamente los residuos peligrosos que está generando, de la misma manera que lo está generando en este momento en el registro de generadores actuales. De hecho, el registro de generadores, como ya va a estar para todos los, como esta red se abarca todos los sectores, va a quedar embebido en alguno de los capítulos del REDSE como tal. Es decir, no van a tener que diligenciar el registro de generadores en una plataforma y después tener que reportar en el REDSE. De la misma forma que se está haciendo actualmente, que en el sector manufacturero, que los que están obligados al sector manufacturero reportan la información de los residuos peligrosos generados en el RUA manufacturero y no tienen que hacerlo en el registro RESPEL. Va a ser muy similar. Entonces, no sé si respondí muy bien, no sé si respondí la pregunta, pero básicamente es los que estén por encima de esos 10 mes van a estar obligados a reportar en el REDSE y los que no estarían obligados a reportar en el REDSE. No sé si eso respondió la pregunta de Zuli, si no estoy mal. ¿Zuli? Sí, de Zuli Okay. de Brenta. Sí, yo creo que ya quedó claro así. La otra pregunta que tenemos antes de pasar a esa parte es, ¿la información que ingresa al usuario se le realizará un proceso de validación o verificación?
Eso ha sido una discusión interesante que tuvimos durante mucho tiempo. Finalmente, a raíz de algunas observaciones y comentarios que nos hicieron expertos a nivel internacional, lo que se quedó es que efectivamente va a ser una validación. Y va a ser una validación, va a haber una validación por parte de las autoridades ambientales de la misma forma que se sigue haciendo actualmente en el RUA manufacturero o en el de registro de RESPEL. ¿Cómo funciona actualmente? El usuario reporta una información en los tiempos establecidos, la autoridad ambiental valida la información, valida que efectivamente la información es digamos que la correcta, y luego transmite al IDEAM para que el IDEAM consolide la información a nivel nacional. El procedimiento va a ser, de hecho, muy similar. Va a ser exactamente así. Las empresas van a reportar toda la información de los capítulos establecidos en el RUA REDSE. De hecho, la plataforma va a permitir para que las autoridades ambientales, como son de diferentes temas, de emisiones, de vertimientos, de residuos peligrosos, va a permitir que en la autoridad ambiental haya un usuario o haya un ingreso por cada uno de los profesionales que puedan validar separadamente la información, fenomenalmente transmitirla, y esa es la información que se publicaría al final de todo este proceso. Los tiempos todavía no los hemos definido, eso será sujeto de discusión en la reglamentación, pero sí, el procedimiento va a tener el hecho de que haya una validación por parte de las autoridades ambientales. Pero hay que aclarar que la responsabilidad de la información prima sobre la instalación. Es decir, es la instalación la que es responsable de la información. Habrá un proceso de validación, pero la responsabilidad de la información es del establecimiento. Básicamente porque esa información sí va a ser pues, pública a la comunidad, a las personas, y pues ellos tienen el derecho de conocer qué es lo que está pasando en temas ambientales, como lo hemos explicado o como lo he explicado anteriormente. Diego, la última pregunta antes de pasar a la prueba piloto, excusas por el primer No te preocupes. ¿Cómo se realizarían las inscripciones al REDSE? Es la última pregunta que nos hace. Las inscripciones se van a hacer también muy similar como lo que se está haciendo en el registro de residuos peligrosos o en el RUA manufacturero. Se va a dar un login, se va a dar un password, la autoridad ambiental va a generar ese login y ese password, y con esa información ya podrá tener, acceso el establecimiento para poder ingresar la información en el RUA REDSE. O sea, va a ser muy similar como lo tenemos actualmente en las plataformas. No sé si esa era la pregunta específica que me están haciendo. Pero si es el procedimiento de ingresar a la plataforma, sí, va a ser muy similar. La autoridad ambiental le otorga el usuario el password y el establecimiento va a tener ese usuario y password para el registro como tal. Listo, entonces continuamos. Gracias. ¿De qué? Entonces, respecto a la prueba piloto del REDSE, siguiente. Nosotros venimos trabajando en el desarrollo de una prueba piloto desde el año pasado, inclusive desde finales del 2018 en los temas de planeación. Hemos definido cuáles son los objetivos, el plan de trabajo, la preparación. En la preparación empezamos a revisar cuáles podrían las posibles zonas de aplicación de la prueba piloto, el tipo de establecimiento, la plataforma que necesitaríamos, las guías, los mecanismos de validación. Fue un trabajo realmente bien interesante en el tema de preparar cómo íbamos, a dónde íbamos a llegar, cómo podíamos implementar esa prueba piloto, sobre todo porque pues, no podíamos abarcar todo el país, sino que teníamos ojalá que seleccionar los sectores más representativos y las áreas más representativas para que la información que pudiéramos adquirir fuera pues, lo más representativo posible para nosotros. Luego, en el caso de la implementación, el año pasado, entre noviembre y diciembre del año pasado, hicimos la primera prueba piloto, la hicimos en Bogotá. Hicimos esa prueba piloto en Bogotá principalmente porque queríamos tener un acompañamiento 1 a 1 con cada uno de los establecimientos, mirar cómo nos iba con los formularios, con la misma herramienta, qué entendían los establecimientos por lo que estamos presentando en la herramienta informática.
que nos hicieran consultas, preguntas, y de esa manera un poco preparar ya la prueba piloto a nivel nacional que estamos o que tenemos previsto hacer este año. Entonces creo que fue un ejercicio bien interesante. De ahí salieron muchas observaciones, salieron comentarios, tanto al modelo conceptual como también a la herramienta informática, y este año estamos consolidando esas, pues, digamos que ya consolidamos los comentarios y estamos trabajando junto con el IDAM para hacer los ajustes que sean necesarios, ya sea en la herramienta o ya sea en el modelo conceptual, o tal vez en la reglamentación, o tener previsto unas disposiciones para la reglamentación para tener en cuenta esas observaciones que nos hicieron. Y finalmente, lo que tenemos que hacer con todo ese ejercicio, como les contaba, pues hacer un análisis y evaluación respecto a varios puntos: validación y transmisión, los resultados, la presentación de resultados y la planeación de implementación de ajustes que haya lugar producto de esas pruebas piloto. Siguiente. El objetivo, ya lo comenté, básicamente es conocer la experiencia o mirar cómo ha sido la implementación de la herramienta REDSE, y no solamente, como les dije, no solamente la herramienta propiamente dicha, sino del modelo conceptual, de las sustancias que están inmersas en la prueba piloto, pues en el modelo REDSE, también en si es necesario tener algunas previsiones en el proyecto normativo. Entonces, realmente mirar cómo funciona todo el tema de información, del tema informático, si se cae la plataforma, si no se cae la plataforma, es decir, mirar todo el contexto de todos los elementos que llevan asociados al REDSE. Una vez con eso, pues recibimos las observaciones por parte de las empresas y buscamos ajustar los inconvenientes que se puedan presentar y mejorar todo el proceso de la herramienta o lo que se requiera mejorar. Siguiente. Aquí están los objetivos, creo que ya los he mencionado. Pues básicamente mirar cómo es verificar la capacidad de las empresas en proporcionar. Eso ha sido bien interesante también, el tema de verificar la capacidad de las empresas en proporcionar la información. Lo que hemos visto de las pruebas pilotos es que algunas empresas tienen muy buena información para algunas sustancias, para algunos, sobre todo para las transferencias de residuos peligrosos, pero todavía falta mucha información para ciertas sustancias. Entonces creo que eso también nos evidencia que hay que hacer un trabajo fuerte en capacitar a las empresas, que las mismas empresas también se capaciten, pensar que se requieren de pronto unos espacios, unas disposiciones transitorias en la reglamentación. Es decir, nos hace ver un poco el panorama actual de cómo están las empresas y prever las posibles soluciones a esas, digamos, a esa falta en este momento de capacidad para reportar la información. Identificar ajustes, en eso estamos, con la prueba piloto que se hizo en Bogotá, ajustar el modelo, la plataforma, la guía de usuario, que también no se las había mencionado, pero tenemos una guía de usuario para el REDSE como tal. Entonces también tendríamos que ajustar esa guía de usuario y también generar la guía de herramientas para la validación, generar herramientas para validación de la información, que también es algo importante que tendríamos que trabajar a futuro en todo este proceso. Igualmente, entrenamiento de autoridades ambientales a la industria, identificar y sensibilizar otras partes interesadas, y algo que también estamos trabajando en esas pruebas pilotos es comprobar la compatibilidad de los datos REDSE con los datos de otros sistemas REDSE a nivel escala internacional. A nivel internacional, uno de los objetivos grandes que se tiene ahora es cómo se articula toda la información de los REDSE en cada uno de los países, de tal manera que podamos tener una información, digamos, homogénea a nivel internacional. Eso también lo estamos previendo en las pruebas piloto, también lo estamos previendo en el modelo conceptual, y esperemos que seguramente se va a seguir trabajando en los años posteriores, una vez inclusive tengamos nosotros ya la herramienta reglamentada. Esto es un proceso dinámico, eso es un proceso de mejoramiento. Las herramientas informáticas y todos esos procesos seguramente no va a ser algo que lo lancemos hoy, lo reglamentemos hoy y quede quieto, sino que va a tener que surtir diferentes procesos de modificación, de mejoramiento, de generar herramientas, de mejorar información. Entonces, de hecho, creo que la reglamentación del REDSE es solamente el inicio.
y después habrá una gran cantidad de trabajo que realizar en función de este registro particular. Siguiente, por favor. Entonces, eso es un poco el resumen de lo que hemos estado trabajando. Nosotros en la preparación de esa prueba piloto seleccionamos unas zonas de aplicación, lo estuvimos discutiendo con el comité consultivo, revisamos un poco cuáles eran los sectores que más nos interesaban, los sectores y las regiones que más nos podían tener información a nosotros de las diferentes sustancias que nosotros estamos incluyendo en el modelo conceptual. Revisamos la información de otros sistemas de información, por ejemplo, el registro de generadores de residuos peligrosos, el RUA manufacturero, y con eso generamos un ámbito de aplicación de esa prueba piloto. Es las zonas que fueron seleccionadas, que la siguiente, por favor, las jurisdicciones de las autoridades ambientales se presentan en esta diapositiva. Vamos a trabajar esa prueba piloto con la Secretaría Estatal de Ambiente, es decir, aquí en Bogotá, que fue la prueba piloto que les comenté que ya se hizo en noviembre y diciembre del año pasado. Y a nivel nacional vamos a trabajar con la CBC, con Antioquia, con NARE, con la CRA, con la CDMB, con Cormacarena, con EPA Cartagena, y estamos trabajando con la ANLA, entendiendo que los procesos o las actividades que son sujetas a licenciamiento pues son la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales quien hace la validación de la información, y por eso siempre está presente en este proceso o en esta participación en la prueba piloto. Siguiente. El número de establecimientos que tenemos actualmente por autoridad ambiental, 13 de la Secretaría, de Cartagena tenemos 9, de la CBC 11, de la CRA 8, de Cornare 6, de Cormacarena 2, de Corantioquia 3 y la CDMB 7. El total de autoridades ambientales son 8. La meta pues, que nosotros estamos previendo es que sean efectivamente las 8 autoridades ambientales. Y cuando iniciamos todo este proceso, digamos que la meta de establecimientos era 80. En este momento tenemos 59 empresas que ya han manifestado su interés en participar. O sea que si hay empresas que están interesadas en participar en la prueba piloto, pues con mucho gusto podemos ponernos en contacto e ingresarlos en la prueba piloto. En este momento tenemos 59 de las 80 empresas. Siguiente, por favor. Aquí está el resumen. Nosotros hemos trabajado con cada uno de los sectores que hacen parte digamos que principalmente con los que hacen parte del comité. Las empresas que han participado de responsabilidad integral participan 10 empresas. Una de esas está en Bogotá. Independiente ha llegado una. De la CDMB 7 empresas. De la ANDI, a ANDI nos ha dado 26 empresas. Han trabajado muy fuerte en buscar empresas que estén participando en la prueba piloto, que quieran participar en la prueba piloto. Andesco 5, Acoplásticos nos ha suministrado una empresa. Entonces, el consolidado total son esas 59 empresas. Esperemos que este año, digamos que toda esta emergencia sanitaria no nos impida hacer la prueba piloto, que podamos hacerla seguramente, ojalá en junio, ojalá si pudiera en mayo, en junio hacer las pruebas piloto, pero pues vamos a ver un poco cómo evoluciona también esta emergencia sanitaria para tomar decisiones de cómo ajustamos esa prueba piloto a nivel nacional. Siguiente, por favor. De los sectores económicos, tenemos diferentes sectores, nos gustaría tener más sectores. Tenemos en este momento 9 sectores económicos que están participando en la prueba piloto. La meta, ojalá, es que fuera lo más representativo posible. Ojalá tener los 21 sectores, si eso fuera posible, pero por lo menos sí incrementar, si no se pueden los 21, sí incrementar mucho más los sectores, de tal manera que sea representativo. La prueba piloto la hicimos con 4 sectores. La prueba piloto en Bogotá la hicimos con 4 sectores. Básicamente las de atención, las en salud, o sea, con los hospitales, una empresa de información y comunicación, 2 empresas de distribución de agua y servicios públicos, y 8 industrias del sector manufacturero. Entonces también la invitación es, ojalá podamos tener
otros sectores económicos. Si las personas que me están escuchando conocen de empresas de otros sectores económicos de los que estamos mencionando y puedan estar interesados, pues con mucho gusto se pueden poner en contacto con nosotros para involucrarlos en esta prueba piloto, que yo personalmente considero que es una oportunidad muy interesante para las empresas poder mirar, conocer la herramienta, hacer observaciones, darnos sus precisiones y en ese sentido poder hacer ajustes a lo que tengamos que hacer ajustes y las previsiones normativas que podamos incluir en la regulación. Creo que es una muy bonita experiencia, digamos, de un desarrollo público-privado de una reglamentación. Siguiente. La distribución por tamaño también, interesante si pudiéramos tener una participación mejor o mayor de empresas pequeñas o microestablecimientos, también para mirar cómo es el comportamiento, cómo es la aplicación de esta red en esos establecimientos que digamos que tienen menor capacidad, como los pequeños y los micro. Entonces, igualmente, si conocen empresas pequeñas o micro que quieran participar, pues bienvenidos, bienvenidos y se pueden poner en contacto con nosotros. Por lo pronto tenemos 29 empresas grandes, 19 medianas, 2 microestablecimientos y 8 establecimientos pequeños y 4 establecimientos que en el formulario que nosotros enviamos digamos que no nos desglosaron la información suficiente para poder saber si eran pequeños, qué tipo de establecimiento por tamaño eran. Pero ese es el panorama en este momento que tenemos en la prueba piloto. Siguiente. Y pues un poco las comunicaciones que hemos hecho, hemos estado muy pendientes de hacer comunicaciones, de estar informando en todo momento a todos los sectores y a todos los interesados. En la prueba piloto hemos siempre mantenido un diálogo constante con los gremios, con los establecimientos inscritos, con las autoridades ambientales, principalmente porque el año pasado tuvimos algunas dificultades con el desarrollo de la plataforma informática, unas demoras que nos retrasaron un poco la prueba piloto. Y este año, pues claramente, pues por el tema de la emergencia sanitaria también nos veremos seguramente obligados a dar algunas comunicaciones de mirar cómo vamos a desarrollar la prueba piloto a nivel nacional. Todavía estamos en la espera pues, de ver qué sucede. Creo que todo el país está en expectativa de ver qué sucede después de esta cuarentena. Y una vez tengamos un poco más de información, vamos a tomar decisiones y se los comunicaremos en todo momento a cada uno de los sectores interesados. Siguiente. Este es el resumen de lo que hicimos en la prueba piloto durante finales del año pasado. Lo que obtuvimos fue la información del periodo de balance del 2018. No queríamos, digamos, presionar a las empresas a tener información ya del 2019, sino que lo hicimos con la información que ya reportaron, por ejemplo, para el caso de robo manufacturero, la que habían reportado en el año 2018. Entonces, con ese ejercicio, pues hicimos todo el proceso, hicimos un entrenamiento de inscripción a los establecimientos, una captura de información. Nosotros, con las autoridades ambientales, el IDAM, digamos, el Ministerio de Ambiente participó en ese ejercicio de validar y transmitir la información. Mirar, bueno, en este caso no revisamos datos atípicos, pues el primer ejercicio que teníamos, era difícil tener datos atípicos. Y finalmente, a finales de diciembre, tuvimos unos resultados preliminares de esa prueba piloto, que es, como les decía, el documento que nos está permitiendo conocer las observaciones de los establecimientos y mirar cómo ajustamos la plataforma y qué provisiones tenemos hacia adelante en la reglamentación. Algo muy similar haríamos en la prueba piloto a nivel nacional. Claramente los tiempos pueden modificarse, pero algo muy similar haríamos con los establecimientos de las otras regiones del país. Siguiente. Siguiente, Ana. Y las actividades futuras en este 2020, pues básicamente continuar con el piloto a nivel nacional, hacer los ajustes de la plataforma, generar los protocolos para el monitoreo y seguimiento del SUR para los sectores productivos, las guías RUA. Tenemos que hacer un ejercicio muy importante de socialización, tanto autoridades ambientales como industria, como otras partes interesadas.
Y durante todo este año vamos a empezar a trabajar en el proceso de expedición del instrumento normativo. De hecho, nosotros ya hace unos 15 días pasamos la iniciativa normativa a la Oficina Jurídica del Ministerio de Ambiente, que es como el procedimiento de calidad que es como cada uno de los pasos que hay que recorrer o es el principio de los pasos para hacer una expedición de una normativa. Ya empezamos con ese ejercicio, vamos a empezar a consolidar el documento y plantearnos un cronograma para tener una publicación ojalá muy cercano a mediados de año, de tal manera que nos permita hacer los ajustes necesarios, revisiones necesarios y al final del 2020 podamos tener la reglamentación de este registro. Esas son un poco las tareas que tenemos nosotros durante todo el año 2020. Siguiente. Y bueno, eso era todo. Agradecerles su participación. Espero que haya sido claro este resumen.